Así podemos denominar a Sófocles clásico en el sentido de que alcanza el más alto punto en el desarrollo de la tragedia. En él, la tragedia realiza su naturaleza, como diría Aristóteles, pero aun en otro y único sentido puede ser denominado clásico, en tanto que esta denominación designa la más alta dignidad que alcanza aquel que lleva a su perfección un género literario. Tal es su posición en el desarrollo espiritual de Grecia, y como expresión de este desarrollo consideramos aquí, ante todo, a la literatura. La evolución de la poesía griega, considerada como el proceso de progresiva objetivación de la formación humana, culmina en Sófocles. Solo desde este punto de vista es posible comprender en su sentido entero cuanto hemos dicho antes sobre las figuras trágicas de Sófocles. Su preeminencia no procede solo del campo de lo formal, sino que se enraiza en una dimensión de lo humano en la cual lo estético, lo ético y lo religioso se compenetran y se condicionan recíprocamente. Bienvenidos al Club Dalroy. Hoy tenemos la inmensa fortuna de que los astros confluyen, ¿no? Y tenemos aquí tanto a la profesora Victoria Hernández, que es pues una especialista en la literatura, una gran amiga del club. Ya no sé cuál es tu sexta o séptima participación con nosotros, una maravilla. Y tenemos al profesor Salvador Antuñano, ¿no? Catedrático de Historia del Pensamiento Antiguo y Medieval, que es, además de un gran amigo, también considerado maestro por muchos de los que formamos parte del Club Dalroy. Así que también estás más que bienvenido, Salva. Muchas gracias. Y hoy el tema que nos ocupa, pues yo creo que es de grandísimo interés para vosotros. No sé si para vosotros, al menos para mí, yo debo decir que tengo una particular predilección por Sófocles entre los trágicos. Y que si tengo que hablar así de gustos literarios en la época contemporánea, sabéis que me encanta Tolkien, de la época medieval tengo una debilidad por Dante, de la época antigua es Homero, pero es Homero y Sófocles muy por detrás, muy poquito por detrás de Homero. Está ahí Sófocles casi llegando a Homero, ¿no? Y entonces, pues obviamente el tema que nos ocupa me encanta. Vamos a hablar de los trágicos, vamos a hablar especialmente de Sófocles y vamos a tratar tres obras que son muy emblemáticas, muy famosas de su obra. Y nada, antes que nada me gustaría preguntaros si nos podéis hacer alguna consideración, o si consideráis interesante hacer una breve introducción al fenómeno de la tragedia en Grecia, qué valor tiene la tragedia, por qué aparece en Grecia, de dónde viene y cuál fue su importancia. Pues muchas gracias, Javier. No te han presentado, pero Javier es el alma del Club Dalroy. No está hoy aquí el capitán Dalroy acompañándonos, pero bueno. Lo está en espíritu. Lo está en espíritu. Pues sobre la tragedia hay que decir muchísimas cosas, pero por el breve tiempo del que disponemos, solamente unos cuantos apuntes. Es un fenómeno totalmente nuevo, novedoso en la cultura griega. No hay otras representaciones similares en ninguna otra cultura anteriores al surgimiento del teatro en Grecia. Sí es verdad que en sánscrito se registran también algunas representaciones dramáticas, pero posteriores, aproximadamente del siglo III, siglo II antes de Cristo, y seguramente por contacto previo con la tragedia griega. La tragedia surge como un rito religioso en torno al dios Dionisos, y en las celebraciones anuales una serie de campesinos disfrazados de cabras. A mí esto me hace mucha gracia siempre porque habría que verlos asemejando a los faunos, compañeros de correrías del dios, entonaban unos cantos a modo de coro en los que narraban las peripecias y las aventurillas y las juergas que habían celebrado a lo largo del año con el dios Dionisos. En ese coro, como en todos los coros, suele haber alguien que canta bastante mejor que los demás, se denomina corifeo, y empezaba a preguntar y a hacer intervenciones a modo de chirigota de Cádiz, podríamos imaginar en un principio, y el coro contestaba. Paulatinamente aparece un personaje que dialoga, en este caso ya no mediante canto, sino que pregunta con parlamento hablado al corifeo, y este es el primer momento en el que podemos hablar de drama, del género que posteriormente en literatura se conoce como dramático.
en el que hay un intercambio de diálogos en este primer momento, en este primer estadio de la tragedia en torno al Dios, y paulatinamente esto se va especializando en obras que ya se escriben, que ya tienen argumento, que ya tienen poco a poco más actores, más escenografía, pero de esto hablaremos después. Pero el inicio primero de la tragedia en Grecia es una respuesta a un rito religioso. Decías que por primera vez surge en Grecia, pero en realidad no solo por primera vez, sino por única vez. La tragedia yo creo que es una creación absolutamente original de Grecia y exclusiva de Grecia. Lo que hay después ya no es tragedia, ya es otro tipo de representación dramática. En Grecia surge también la comedia, naturalmente, y luego va a haber comedia también en otros lados, pero lo que está en el fondo de la tragedia es precisamente la concepción trágica que después desaparece, ¿no? La concepción trágica supone una comprensión cíclica del tiempo, en donde todas las cosas que han ocurrido van a volver a ocurrir y nosotros somos reflejo y parte de ese ciclo, de tal modo que nuestra vida encuentra un arquetipo en los antiguos mitos y podemos, por tanto, terminar siendo Edipo, terminar siendo Yocasta, o terminar siendo Antígona o Creonte, si no tenemos cuidado, ¿no? Entonces hay una concepción cíclica del tiempo, pero además hay una concepción también muy oscura de la libertad del hombre y del pecado, del pecado como un acto libre, es decir, del pecado como algo que yo quiero hacer mal y voy y lo hago. Eso terminará aclarándose con el cristianismo, pero el hombre griego está por eso sometido al destino. Y lo que él hace, los crímenes terribles que realiza, no son vistos por él como acciones libres. Yo quiero matar a mi padre, yo quiero casarme con mi madre, sino obedeciendo de modo inexorable a un destino. Estoy intentando huir de ese destino y sin embargo me doy de bruces con él y no puedo evitarlo. Claro, eso en el momento en que aparece una visión del hombre distinta, con un tiempo lineal, un principio y un fin, en donde el hombre es libre, en donde el hombre elige el mal si él quiere, desaparece. Las tragedias de Shakespeare no son para nada parecidas a las tragedias de Sófocles o de Eurípides o de Esquilo, en donde está esa fuerza inexorable del destino, ¿no? Hamlet quiere cometer el crimen que quiere, ¿no? Entonces, y sabe las consecuencias, pero las consecuencias no son un destino. Él sabe que puede ir por otro lado y habría otras consecuencias. En cambio, Edipo o Antígona sabe que no pueden evitar esto, ¿no? Y eso creo que hace de la tragedia algo único y que pone en primer lugar la consideración de la existencia humana como una existencia a la vez terrorífica y sublime. Como el héroe trágico conoce ese destino, está abocado a él, pero dice, yo tengo que morir noblemente porque soy mejor que mi destino. Yo, dos comentarios. Al hilo de lo que comentaba Salva, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de las tragedias y es la mirada que nos ofrece sobre lo que constituye verdaderamente la originalidad creativa. Precisamente por esta consideración cíclica del tiempo y de los temas, uno tiene que entender que cuando una persona de Atenas iba a una fiesta a ver una tragedia, realmente ya sabía el argumento, ya sabía cómo iba a terminar, porque el sentido de originalidad con el que se trabajaba en la antigüedad no tenía que ver con el inventarse algo nuevo, ¿no? Que a lo mejor tiene que ver con una idea más moderna de progreso un poco extraña para el pensamiento antiguo, sino que tiene que ver con el ir al origen, precisamente, a rescatar temas antiguos y reconstruirlos o ofrecerlos de nuevo de una manera completamente original y propia, ¿no? Y es curioso que para Aristóteles, grandísimo admirador de Homero, en la poética afirma con total rotundidad que para él la tragedia es como el culmen del proceso literario. Jagger más o menos también lo da a entender,
que parece que precisamente porque en la tragedia se integran todos los elementos de tema, de interpretación, de personajes actuando, de diseño de un escenario y cómo además se van introduciendo cada vez más personajes y distintos elementos, hace que por su complejidad y por su estructura y por ser como una especie de síntesis de muchas cosas, sea como para al menos Aristóteles la obra de arte culminante, ¿no? La obra más completa que se puede, a la que se puede alcanzar desde el punto de vista poético. Y luego hay otro tema, ¿no? Y es que tiene que ver con lo que decía Victoria sobre el carácter religioso de la tragedia y su vinculación con las fiestas, ¿no? Sobre todo fiestas dedicadas a Dionisos al principio, pero luego a otras deidades, y cómo se van poco a poco convirtiendo en una especie de espacio cultural fundamental, importantísimo de las ciudades. Dice Jaeger también que los trágicos eran como pues, los grandes héroes de su época. O sea, era como la persona culturalmente de referencia. Perdón por la frivolidad, pero lo que hoy sería a lo mejor una cantante muy famosa, un futbolista muy famoso, ¿no? Tenemos la cultura que tenemos, pues en aquella época era un autor de tragedias, ¿no? Entonces era como la referencia cultural. Y había concursos de tragedias, ¿no? Y también había concursos de retórica, lo sabemos, ¿no? Pero también había concursos de tragedias que eran importantísimos y todo el pueblo iba a las tragedias para disfrutarlas y las reseñas históricas que tenemos indirectas de las tragedias colocan a Sófocles, a Esquilo y a Eurípides, que son los tres grandes, pues como figuras absolutamente gigantescas en el panorama del siglo V más o menos antes de Cristo, ¿no? Y al hilo de Aristóteles y de su poética, yo creo que es importantísimo que mencionemos una noción muy importante que no se menciona tanto en la épica o en la lírica y que Aristóteles señala concretamente cuando habla de la tragedia, y es lo que él denomina catarsis o catharsis, que es esa purificación de las pasiones, y por eso hace, yo creo, tan especial la representación teatral entre todas las demás manifestaciones literarias. El público, esos 15.000 o 18.000 espectadores en el anfiteatro en Atenas, cada vez que había un certamen, que ganaban siempre además los mismos, en este caso, cronológicamente. Y gracias a esas crónicas que menciona Javier, sabemos de la existencia de más de 100 obras escritas por Sófocles, aunque solo hayan llegado a nuestros días 7 completas. Aristóteles ve clarísimamente que esos 17.000 espectadores están unidos en un momento culmen del clímax absoluto de la tragedia por un mismo sentimiento común. Y esto es precioso, que esta comunidad de espectadores en directo lloren ante el desenlace trágico de Antígona o de Yocasta o de cualquiera de los personajes que pueblan las páginas de estos autores. Es realmente una manifestación religiosa de comunidad, ¿no? que realiza un rito, en este caso, de purificación. A todos nos asusta el poder de un tirano o todos nos compadecemos con la muerte injusta de una niña. Y realmente Aristóteles describe de forma preciosa de qué forma el público, el espectador, purifica sus pasiones, que son principalmente la compasión y el temor. Y me parece que esto no ocurre con la lectura solitaria de un poema. Pero ocurre con la lectura solitaria de una tragedia, ¿eh? Sí. Al menos a mí me ocurre. Sí, estás leyendo los textos y te emocionas. Sí. No puedes no emocionarte, ¿no? Sí. Y eso creo que tiene que ver también con la tremenda economía de medios de los que disponía la tragedia. Nosotros tenemos a Spielberg y los efectos especiales y entonces tenemos que ver, no sé, cómo cae la gota de sudor del protagonista en un momento de tensión máxima y cómo hay una música de fondo y tal. Pero la tragedia era extraordinariamente sobria. Es decir, me contaba con ese coro al que aludías y el corifeo, que de vez en cuando llevaba la voz cantante, nunca mejor dicho, y eso era ya como uno o un actor y medio, y poco más, y luego sobre la escena había al principio un único actor que iba intercambiando de papeles, era una especie de monólogo en donde él tomaba el papel de un personaje y luego hacía la voz del otro o de un tercero.
Es Esquilo, el gran revolucionario, que introduce 2 actores en escena. Y Sófocles ya en un derroche máximo, 3 actores en escena, ¿no? Pero con esos 3 actores, y cada uno con una máscara que además tiene la mueca que tiene, no tiene mucha variabilidad de gestos, pero te permite captar el carácter del personaje. El ethos de su personalidad, ¿no? Y con eso, y la fuerza del diálogo, y un decorado realmente ausente, lograban unas emociones tremendas hasta llevar a esa purificación de las pasiones. No sé, mi profesor de autores griegos decía, el padre Fernando Tamayo decía que era como si Atenas entera fuera ejercicios espirituales a los concursos de las tragedias, ¿no? Porque salían de allí precisamente renovados espiritualmente, ¿no? Veías a Edipo y decías, yo no quiero ser así. Y por esa mímesis en donde empatizas con él y ves que igual tú también tienes una serie de soberbias a las que tienes que moderar para no terminar en ese destino, ¿no? Y en cuanto a la alusión que hacías de los personajes referentes, hay que decir que sí que es así, pero no es simplemente como los cantantes de hoy o como los grandes futbolistas de hoy, que Sófocles era estratega de la guerra. Sí, sí. Y Esquilo, además, de lo que se honra no es de escribir tragedias, sino de haber estado en maratón. Bueno, Sófocles entonó el peán, ¿no? En Salamina. Eso, Esquilo. Esquilo. Y lo refleja en la tragedia de los persas. No lo recogí bien. Al hilo de que comentabas, y ya introduciendo a Sófocles, hay otra cosa que a mí me encanta de Jaeger cuando habla de los 3 grandes, que dice que Esquilo es como el autor más teólogo de los 3, es como el que trata los temas teológicos del destino, el papel de los dioses en la vida, el papel de la libertad humana de una manera más descarnada, más pura, más clara, ¿no? Pone esos temas como en el foco. Dice también que Eurípides es como, de los 3 es como el más realista, es como el más costumbrista, es como el que más se acercaría a nuestra comprensión del teatro o de la interpretación en general de la vida humana, y que es más fiel un poco a las ironías, a los sarcasmos, un poco más cínico al tratar algunos temas, y que Sófocles nos dice, bueno, pero entonces ¿en qué destaca Sófocles? Dice que Sófocles, Jaeger dice que Sófocles se destaca claramente de los 2, que hay una línea de continuidad más clara entre Esquilo y Eurípides que entre Sófocles y ninguno de los otros 2, porque Sófocles dice que hace algo admirable, que es enfocarse en las personas, ¿no? Y por eso nos identificamos de una manera mucho más clara, y por eso son mucho más fáciles de interpretar en nuestros días las tragedias de Sófocles que las de Esquilo y las de Eurípides, porque son las que nos siguen tocando de más cerca, las que conservan su valor clásico más puro en este sentido, ¿no? Son las que nos interpelan de una manera más clara porque de alguna manera habla de las cosas que nos siguen interesando hoy en día en el fondo, ¿no? Yo creo, valga esto un poco como introducción al autor de Sófocles. Si os parece bien, vamos a empezar a comentar sus obras y ahí un poco discerniendo cómo se dan estos temas o cómo se dan esta radiografía que hace de la persona humana en sus 3 grandes obras sobre el tema tebano, ¿no? Vamos a hablar de Edipo Rey, vamos a hablar de Edipo en Colono y vamos a hablar de Antígona, que no es esta la cronología real de las obras. Creo que la primera de las 3 fue Edipo Rey, luego Antígona y luego Edipo en Colono. Edipo en Colono la escribió poco antes de morir, pero en lo que se refiere a la historia o al tema, sí que la historia empieza con Edipo Rey, sigue con Edipo en Colono y culmina de alguna manera en Antígona, ¿no? Entonces, si os parece, comenzamos con Edipo Rey. Vale. Bueno, la trama de Edipo Rey la conocemos, es un mito que efectivamente lo conocía toda la gente cuando asiste a la obra. Dentro del ciclo tebano, Edipo es un personaje legendario, mitológico, que tiene la mala fortuna de que cuando va a nacer o antes de su nacimiento, a su padre, por un pecado de su padre, por un crimen de su padre, le profetizan que su hijo lo va a matar y que además se va a unir a su propia madre, a la mujer de Layo, que es el padre de Edipo, ¿no? Para evitar esto, claro, primero procura no tener hijos, pero cuando al final tiene un hijo, lo que hace es
Pues como el cuento de Blancanieves, ¿no? O sea, mandarlo al bosque para que lo mate el cazador y ya está, pero el cazador en cuestión tiene piedad del pobre niño y lo deja allí atado de pies en un sitio, lo encuentra un pastor, se lo lleva al rey de Corinto, el rey de Corinto lo adopta como un hijo, Pólibo, y el chico crece hasta el momento en que se entera del oráculo sobre él, que tiene que matar a su padre y casarse con su madre, y él tiene una enorme gratitud con sus padres, piensa que son sus padres naturales, no conoce el proceso de adopción del que ha sido objeto, y entonces huye de Corinto, abandona a sus padres, o a los que cree que son sus padres, y yendo de camino, pues se encuentra en una encrucijada con un señor que viene con una escolta, tiene un altercado y mata a este señor. Y sigue camino, llega a una ciudad, la ciudad está en crisis porque está tiranizada por la esfinge, él derrota a la esfinge, libera la ciudad y por tanto tiene que casarse con la reina, que curiosamente es viuda. Y bueno, pues tiene con ella 4 hijos, 2 chicos y 2 chicas, y viene en un momento determinado, después de vivir felices y comer perdices durante mucho tiempo, ya con los niños crecidos, viene una peste terrible sobre la ciudad. Y van buscando el causante de esta calamidad. ¿Por qué nos castigan los dioses? Pues los dioses nos castigan porque conservamos entre nosotros y favorecemos al asesino del ayo que ha profanado su lecho. Y entonces esto es como, hay un pecado terrible, un pecado social, ¿quién es este señor? ¿No? Y empiezan a buscarlo y siguiendo los métodos de investigación adecuados, no son en este caso las encuestas, sino consultar al adivino, ¿no? Y entonces llaman a Tiresias y Tiresias viene y viene con miedo, porque claro, Tiresias conoce la verdad. Tiresias es un personaje que además está muy bien caracterizado también en la línea homérica. Tiresias es un ciego, es decir, es incapaz de ver el presente, pero conoce el pasado y conoce el futuro. Ve el pasado y ve el futuro, pero el presente no lo puede ver, ¿no? Y entonces aparece Tiresias, pero que lo arrastran, es decir, que él no quiere venir. Entonces entra diciendo, ¡ay, el saber! ¡Qué tremendo es cuando no reporta beneficio al que sabe! En efecto, yo que conocía bien esta sentencia la había olvidado, pues en otro caso no habría llegado aquí. O sea, yo sabía esto, pero no quiero. Y dice Edipo, ¿pero qué ocurre? ¡Qué desanimado entraste! Mándame a casa, pues, si me haces caso, muy fácilmente sobrellevarás tú tu asunto y yo el mío. Ya está dando pistas. ¿Vale? Tú quieres vivir en paz, mándame a casa, no quieras enterarte de las cosas. No has dado ni una respuesta legítima ni amable para con la ciudad esta que te crió al privarla de esa tu información. Tú sabes de qué va esto, cuéntanoslo, trabaja por el bien común, tienes que ayudar a la ciudad. Es que veo que tampoco a ti te salen las palabras a la medida oportuna. Así pues, para que no me pase a mí lo mismo, o sea, para que no tenga yo un destino parecido al tuyo, por los dioses, si lo sabes, no te des la vuelta, porque todos estos nos postramos suplicantes ante ti. Necesitamos de tu saber, tú tienes que salvar a la ciudad. Es que todos vosotros no sabéis nada. Este es como el destino de todos los Cassandra que en el mundo han sido, ¿no? Ellos saben y la gente no les hace caso y entonces pues vosotros no sabéis nada. En cambio yo, no hay cuidado de que declare alguna vez mis desgracias, por no decir las tuyas. ¿Qué afirmas? ¿Que aunque lo sabes no vas a decirlo, sino que piensas traicionarnos y destruir la ciudad? No seré yo quien te haga sufrir a ti o a mí. ¿Por qué me sometes en vano a este examen? Pues de no ser un tonto no me harías preguntas. O sea, ten cuidado. O sea, no vayas a meter la pata, ¿no? Tú, el más perverso de los perversos, y empieza aquí Edipo a calentarse, ¿no? Es que lo que tú serías capaz de irritar incluso a una criatura de piedra, ¿no declararás de una vez? ¿O por el contrario, vas a mostrarte tan impenetrable a toda sugerencia e inabordable? Acabas de imputarme a mí capacidad para irritar a los demás, pero la capacidad de ello, que de ello tienes tú, aún conviviendo contigo, no la has visto, y sin embargo me la reprochas a mí. Está diciendo veladamente el culpable eres tú, y dices que yo soy el que trae el mal a la ciudad. Pues ¿quién no se irritaría al oír tus arrogantes ofensas con las que ahora desprecias a esta ciudad? En efecto, tienes razón. Ello llegará por sí solo, aun cuando lo oculte yo con mi silencio. Así pues, lo que llegue será bueno que tú también me lo expliques. Ya no aclararé más. Ante esta decisión, si es tu gusto, esfuérzate con la irritación más salvaje que haya.
Te aseguro que con la irritación que tengo no callaré. Eso nunca, nada de lo que intuyo. En efecto, sábete que me das la impresión de que eres incluso tú quien ha urdido el crimen y quien lo ha cometido, solo que no lo mataste con tus manos. Y si gozaras de la vista, incluso el crimen ese habría afirmado que habría sido cosa tuya. Aquí Edipo está ya descargando sobre el otro La propia culpa. la propia culpa, porque no quiere ver la propia culpa. Y esto ya nos muestra el gran pecado, la gran culpa de Edipo, que es la hibris, la soberbia, el salirse de sus medidas, el no moderarse. Incluso en la investigación, o sea, ya no está llevando la investigación con moderación, está a un adivino, representante de los dioses, que sabe que conoce la verdad, lo está acusando del crimen. Pero aquí hay otro tema que a mí me interesa muchísimo, porque habla de la sutileza de Sófocles, y es que Edipo no se sabe culpable. Es decir, Edipo ha cometido sus crímenes de manera involuntaria. De hecho, por lo que se cuenta, Layo fue el primero en atacar a Edipo, ¿no? Él de alguna forma fue legítima defensa. Entonces él no, hasta ahora no ha visto que él sea reprochable en nada. ¿Acaso? Quizá la cólera, ¿no? Un poco colérico. Pero claro, de todas formas, los espectadores ya lo saben y nosotros lo sabemos. Y esto dice mucho de la condición de la fragilidad humana, la radiografía que hace Sófocles de la naturaleza humana, que es frágil no solamente en el responsabilizarse de las propias cosas malas, sino en el hecho de que hacemos cosas malas sin quererlo. Sí, hacemos cosas malas sin quererlo y nos dejamos llevar de la pasión, pero hacemos cosas malas. Sí. Y eso tiene consecuencias. De nuevo, en un sistema cíclico, la haces, la pagas. No ahora, no inmediatamente, mataste a Edipo hace muchos años, pero ahora te estamos pidiendo cuentas, ¿sí? Y siempre hay esa inmoderación. Y en esa inmoderación, por eso decía antes, el concepto de libertad es muy oscuro, pero en esa oscuridad hay una cierta intuición. En esa inmoderación hay un querer de Edipo. Edipo no es culpable exactamente de matar a su padre, pero es culpable de no conducir bien esta investigación. Es culpable de, claro, a continuación empieza a decir, es que al que ha hecho esto lo voy a desterrar, merecerá morir fuera de la patria, merecerá... ¿Qué está haciendo? Dictando su propia sentencia. Si en lugar de eso dijera, bueno, pues el pobre que ha hecho esto, vamos a tener piedad de él, vamos a tal, pues quizás la solución habría sido distinta para él mismo. Pero lo que está haciendo es atraer la desgracia sobre sí. Y sobre todo en ese enfrentamiento ya con Tiresias, ¿no? Que es como el representante de los dioses, ¿no? Pero además es muy curioso que algo que en principio aparentemente es inocuo, él se encuentra con un señor al que ¿sí? se enfrenta y cae muerto, realmente forma parte de ese castigo que ya había sido... adjudicado a Layo por sí. contravenir en un primer momento el mandato, ¿no? Y él no sé si es consciente todavía o no, pero su pecado, si podemos decir pecado, de hibris en este caso, va a caer también sobre sus hijos, sí, sí. hablando de Antígona de refilón, por lo que llegaremos después. Estas maldiciones al final afectaban a toda la estirpe, sí. empezando por el primero y terminando por el último, y lo que decíamos al final, este sentimiento trágico del hombre de que no podía escapar a su destino. Finalmente, Edipo es posible que aquí esté dándose cuenta de que algo no funciona bien por estas indirectas, muy directas, que le va lanzando Tiresias, que no da puntadas sin hilo. Además, Tiresias vemos que aparece a lo largo de la historia de la literatura antigua continuamente. Lo veíamos en la Odisea hace poco, ahora lo veremos de nuevo en Antígona. Y realmente, en este caso, efectivamente se le pediría a Edipo un poco de prudencia, porque él sí sabe que ese tipo de maldiciones caen sobre toda una generación y él tiene ya 4 hijos y tiene un reino, una ciudad que gobernar, que es Tebas, que ya encontró sumida en la miseria cuando llegó y parece que no aprende. O sea, es verdad que en este caso el ser humano es como es, el único animal que tropieza muchas veces con la misma piel. Perdón por el corte. No, ningún corte. Es que es verdad, es decir, él va a traer la desgracia no solo sobre sí, o sea, él habla de los
hijos del criminal que tienen que ser igualmente desterrados y exterminarse mutuamente. Y eso es lo que va a pasar no solo con Antígona. Eteocles y Polínice se van a matar el uno al otro. Pero ¿por qué lo he invocado? ¿Sí? Ahora, es muy interesante ver cómo el mal que sufre Edipo y que genera Edipo no empieza en Edipo, como decías. El griego tiene también la intuición muy vaga, muy oscura, pero también muy constante de una especie de pecado original. Los males que nosotros sufrimos o que nosotros hacemos son consecuencia de males anteriores. Entonces, a Edipo le pasa esto por Layo, pero a Layo le pasa por Lábdaco, y así sucesivamente de generación en generación hasta llegar a los mismos dioses. Son los dioses los que con una falta en relación con los humanos desencadenan el mal de la historia. ¿Sí? Entonces, está implicada también la propia concepción de la divinidad. El mal, en el fondo, no es atribuible al hombre, aunque el hombre lo sufra. Es culpa de los dioses, es culpa de Zeus, que bajó por aquí, hizo alguna trastada, y eso generó una cascada de males que llega hasta nosotros. Hay un verso que a mí me gusta mucho aquí en esto del enfrentamiento, y es que el que le dirige Edipo a Tiresias, ¿no? Cuando en un momento eso le calienta la lengua y le dice Tiresias: las referiré si es que la fuerza de la verdad es algo que valga la pena. Sí la vale, dice Edipo, menos para ti, pues para ti eso no vale, porque eres ciego de oído, de razón y de vista. Y entonces en griego es muy curioso porque además hace una especie de parodia, porque parece que se está burlando de la tartamudez de Tiresias, ¿no? Y entonces le dice: tiflos tatotaton tenun tatomatein, ¿no? Entonces eres ciego de oído, de razón y de vista. No ves nada, lo cual es evidente porque estás ciego, pero tampoco entiendes lo que te estoy diciendo, no lo oyes, ¿sí? Y la mente también la tienes ciega. Pero de nuevo, eso es lo que le sucederá a él. Y tú, un completo desgraciado, que lanzas estos reproches, que no hay ni uno solo de estos que no te los reconvendrá pronto a ti. Entonces, no tienes inteligencia, te vas a arrancar los ojos, y Edipo dice cuando se arranca los ojos: si pudiera yo arrancarme las fuentes del oído para no oír mis desgracias, lo haría, ¿no? Entonces quiero quedarme sordo, ¿no? Es como una especie de venganza cósmica. Muy bien, pues si quieres avanzamos un poco con la historia, porque después continúa un poco, empieza a darse cuenta Edipo de que realmente el personaje al que están buscando es él, ¿no? Es una especie de despertar de la conciencia que se va haciendo poco a poco. Además, yo creo que es magistral cómo está planteada la tragedia en ese sentido, y termina de una manera absolutamente trágica en esta escena tan famosa que todos conocemos, ¿no? Que es cuando se entera de que es él en presencia de Yocasta, que es su madre y es su mujer, ¿no? Donde se entera que efectivamente él ha cometido el parricidio, se ha acostado sin saberlo con su madre, y de ella ha tenido a 4 hijos que en relación con él son sus hijos, pero en relación con su padre son sus hermanos, ¿no? Ahí queda completamente dibujada la tragedia, con él arrancándose los ojos con sus propias manos, ¿no? Encomendando a Creonte el cuidado de sus... Creonte, que es su hermano, el hermano de Yocasta, perdón, encomendando el cuidado de las hijas, y luego siendo desterrado, ¿no? Cumpliendo su propia... Pidiendo que lo destierren. Sí, pero también cumpliendo su propio castigo, el castigo que él mismo se había atribuido, o sea, asumiendo esto y diciendo: por favor, échame de la ciudad. Muy bien. Pues después de en la línea temporal, después de que Edipo es desterrado, se convierte en un vagabundo que, acompañado solamente de su hija Antígona, deja caer Sófocles que también Ismene, aunque se queda en Tebas, hace como una especie de misión de espía, ¿no? Porque le va colando a Edipo información sobre lo que está pasando en la ciudad.
Pero insiste mucho Sófocles en que Antígona está desempeñando el papel que deberían desempeñar sus hermanos, ¿no? Y reprocha duramente a sus hermanos que ellos permanezcan en casa mientras que la que sale de casa para cuidar del padre y defenderle y hacer de lazarillo, ¿no? Como persona que le acompaña y es como sus propios ojos y su propia boca y demás, pues es Antígona, ¿no? Y ya empieza a dibujarse este personaje magnífico que va a ser Antígona, ¿no? Empieza la obra de Edipo en Colono precisamente cuando Edipo llega a la ciudad de Colono. Esta obra la escribió Sófocles justo antes de morir, ¿no? Y se nota muchísimo en el tono. Es una obra fúnebre, es una obra que trata sobre la muerte, de una manera muy pesimista, habla de cómo lo mejor que le puede pasar a un hombre es no nacer, y después de no nacer lo mejor que le puede pasar es morirse cuanto antes, ¿no? Porque toda la vida son males, son sufrimientos y que conviene morir cuanto antes. Es curioso porque Sófocles era de Colono, entonces de alguna manera Colono es una zona que está al lado de Atenas, de hecho hoy pertenece a la ciudad de Atenas, me encanta lo que comentábamos antes sobre los ciclos, porque aquí se produce una paradoja muy rara, porque por un lado lo que está sucediendo ahora es anterior a Troya, ¿no? Porque se habla de los 7 contra Tebas, ahí aparece Tideo, que será el padre de Diomedes, que luchará en... Y sin embargo, en esta obra ya sucede algo que es consecuencia de las Euménides, que pertenece a la Orestíada, ¿no? Y es que, de hecho, las Erinias ya son Euménides, las diosas, estas diosas oscuras de la ira que persiguen la venganza de los crímenes de sangre, se han convertido ya en diosas bondadosas para la ciudad de Atenas. Efectivamente, ya tienen la cueva que les ha concedido Atenea en la obra Orestes, en la obra de las Euménides, y por lo tanto es como una especie de pasado-futuro muy raro, ¿no? Convergen ahí temáticamente. De nuevo tiempo cíclico. Porque es un tiempo cíclico, efectivamente. Y ahí también se ve una especie de reconciliación, de una tensión muy antigua que hay entre las Erinias y Apolo, porque Edipo representa personificada un poco la consecuencia de Apolo. Todo lo que le ha pasado a Edipo ha pasado por Apolo. Es Apolo el que le ha estado guiando por medio de sus profecías, es Apolo el que le ha estado un poco castigando, pues, consecuencias de sus profecías, pero de alguna manera Edipo llega a Colono por mandato de Apolo y en representación de Apolo, y por eso se siente con completo derecho de entrar en el territorio sagrado de las Erinias. Cuando en las Euménides, las Erinias habían violado el templo de Apolo, ¿no? Entonces, ahí de alguna manera como que se produce una reconciliación de nuevo, de un pecado antiguo, ¿no? Hay una primera... Y esto sucede en la primera escena. O sea, ya se está hablando de que sí, Edipo va a morir y lo sabemos todos, pero ya hay una especie de reconciliación, hay una especie de redención que se empieza a vislumbrar, ¿no? Y luego pues sucede que Edipo recibe de Ismene la profecía de que allí donde yazca su tumba, esa tierra va a quedar protegida, ¿no? Y va a quedar bendecida. Y entonces pues los tebanos se enteran y llegan Creonte primero y luego llega Polinices y quieren llevarse de nuevo a Edipo a Atenas, ¿no? Le quieren revocar un poco ese destierro y le dicen, no, tú eres de los nuestros y demás. Pero Edipo sabe que realmente lo están utilizando, lo que quieren es beneficiarse de su muerte. Y a él, Apolo, le ha ordenado morir allí. Él está cumpliendo el mandato de los dioses y se enfrenta contra quien se tenga que enfrentar, ¿no? para cumplir ese mandato. Y esto va a ser muy importante después porque esta obra para mí es también un poco Edipo enseñando a la Antígona cómo se tienen que hacer las cosas, cómo se tiene que morir, cuando merece la pena morir, ¿no? Llega después Teseo, que es el gobernante de la ciudad de Atenas. Bueno, llega primero los sabios de Atenas, le dicen a Edipo primero que vete de aquí, que tú eres un maldito de los dioses por todo lo que te ha sucedido, pero luego Edipo les cuenta su historia y les cuenta la profecía y los sabios de Atenas le dicen, los ancianos de Atenas le dicen, bueno, pues quédate, fenomenal, ¿no? Y llega Teseo, y Teseo además hace ese papel de rey bondadoso, de rey justo, que contrasta mucho con lo que está sucediendo en Atenas, ¿no? Con todas las representaciones regias de Atenas, tanto con Edipo como después con Creonte, que se comportan de alguna manera de Tebas, de manera desmesurada. Y en cambio Teseo todo lo contrario. Teseo se comporta de una manera justa, de una manera equilibrada, nunca se sale de su papel, ¿no? Y representa verdaderamente ese ideal de gobernante
que no es fanfarrón, que no alardea de manera injustificada y que todo lo hace bien, de alguna manera, ¿no? Yo quería leer muy rápidamente el final, porque al final, cuando ya Creonte y Polinices se han ido y Edipo dice que le toca morir, se empiezan a escuchar truenos. Y él había recibido la profecía de Apolo de que habría una catástrofe, ¿no?, que le indicaría el momento de su muerte. Empiezan a escucharse muchos truenos. Entonces Edipo dice, me toca morir. Y se pone de pie y además, ante el asombro de todos, porque pues eso, un viejo machacado, ciego, que prácticamente no podía moverse sin ayuda de Antígona, de pronto por sus propios medios se pone de pie y él lo dice, ¿no? A partir de ahora soy yo, oh hijas, seguidme allí, que ahora soy yo el que me convierto en un desusado guía para vosotras, como antes lo erais vosotras para vuestro padre, ¿no? Entonces se pone a andar y se dirige al lugar donde va a morir, que es un lugar secreto, que de hecho los espectadores ni siquiera van a ver, porque es un lugar sagrado, ¿no? Solamente lo va a poder ver Teseo. Las hijas van a poder ver un poco la antesala, la preparación, pero solamente Teseo va a ver cuál es el lugar sagrado donde va a morir Edipo, ¿no? Y la muerte de Edipo se va a convertir en una señal de redención. ¿Qué es lo que sucede inmediatamente después? Y esto me parece magistral, que de pronto llega un mensajero que no está clara para nada su identidad, de hecho está titulado como mensajero y ya está, y empieza a explicar qué es lo que ha sucedido, ¿no? Empieza a explicar un poco el rito que ha celebrado Edipo antes de morir, y luego dice, y es que esto me parece increíble, tan pronto sintió la satisfacción de que todo estaba realizado y que no quedaba ya por hacer nada de lo que deseaba, tronó Zeus infernal, de nuevo un trueno, ¿no?, para avisarle a Edipo, oye, que llega tu momento de morir, ¿no? Y las muchachas se estremecieron cuando lo oyeron y, caídas a los pies de su padre, lloraban y no dejaban de darse golpes en el pecho ni de lamentarse continuamente. Y él, cuando oyó este repentino y amargo lamento, abrazándolas dijo, oh hijas, no tenéis ya padre en este día, está muerto todo lo mío y ya no tendréis que afanaros por mi alimento. Era duro, hijas, lo sé, pero una sola palabra os redime de todas estas penalidades. No podéis haber recibido de nadie un amor mayor que de este anciano sin el cual vais a pasar desde ahora el resto de vuestra vida, ¿no? O sea, es el amor con el que yo os he querido es lo que verdaderamente redime todos vuestros sufrimientos y todas vuestras penalidades, ¿no? Y de nuevo se pone en pie ante los sollozos de sus hijas y avanza, ¿no? Y empieza a escuchar que los dioses le llaman, ¿no? Edipo, ven, que te tienes que morir, ¿no?, básicamente. Y luego, pues eso, ya termina un poco la obra con Edipo, con el mensajero contando que se encuentra luego a Teseo, tapándose los ojos, ¿no?, porque Teseo ha estado contemplando lo que ha sucedido, que al parecer es que Edipo ha entrado por su propio pie en la tierra, ¿no? Y de alguna manera, claro, tú dices, después de ver toda la obra y todo lo que le ha sucedido al pobre Edipo, que es todo miserable y que es todo como súper mundano y todas las penalidades, los sufrimientos, los dolores, la muerte, y sin embargo, esta muerte con este aura divino, ¿no?, como si fuera una especie de héroe antiguo que entra por su propio pie en tierra y que además se convierte en una señal de bendición, una señal de redención. Y de alguna manera, de nuevo, esta intuición que tiene Sófocles de que sí, que la vida del ser humano pues es penalidad, es muerte, él mismo está a las puertas de la muerte y lo ve, y sin embargo intuye que hay algo más, ¿no?, que esto no puede acabar aquí. Sobre el mensajero puedo decir una cosa, es una figura que utilizan muchísimo los trágicos y fundamentalmente, sobre todo Sófocles, a lo largo de todas sus tragedias, porque toda la acción sucede en el mismo espacio, en la puerta del palacio, a las puertas del lugar donde va a fallecer, y todo lo que el espectador no ve que ha ocurrido fuera de escena lo cuenta el mensajero. Y además es un recurso buenísimo, porque así se ahorran muchísimos efectos de escenografía o de movimiento de actores, y el mensajero es una figura crucial. El otro día en una clase vimos un fragmento de Las Bacantes de Eurípides en la que toda la escena totalmente de casquería que se lleva a cabo, la forma en que las Euménides desgarran el cuerpo del pobre muchacho, es contada por un mensajero. El terror, el horror, la sangre simplemente es relatada por un testigo que lo cuenta a los demás que tienen que entenderlo. Con esto se solucionan de un plumazo muchísimas complicaciones escenográficas, pero también yo creo que se atenúa, en cierta forma, la truculencia de la escena.
Y yo creo que Sófocles en este sentido es también especial frente a Eurípides, en este sentido, en una elegancia, en una sutileza. Vamos a ver que en Antígona hay muchísima muerte, hay muchísima sangre, hay muchísimas espadas, pero es de una delicadeza, de una elegancia, Sófocles en la descripción de estas escenas realmente trágicas y desgarradoras que quizás echan un poco de menos en Eurípides. De hecho, nuestro término obsceno tiene que ver con esto. Obsceno es lo que está delante de la escena, y estas acciones tan gore no pueden estar allí. ¿Sí? Entonces están ocultas. Yocasta sacándose los ojos, colgándose, o Edipo sacándose los ojos, ¿no? Todo esto se nos cuenta, pero no lo vemos, porque son cosas como que demasiado fuertes, ¿no? Luego, sobre este sentido que dices de la redención, ¿no? En esta obra es particularmente interesante porque además no solo está la cuestión esta del amor, el amor redime a mis hijas de cualquier posible culpa en este sistema cíclico que ellas pudieran tener, ¿no? Yo las he engendrado como mi pecado, por tanto ellas son fruto de un pecado, de una hibris, de un destino fatal, pero el amor la redime. Pero sobre todo está también la figura muy interesante en esta obra del justo doliente. Porque Edipo, que ha sufrido todo esto, se convierte en fuente de bendición para la ciudad que recibe sus huesos. Por eso quieren de la otra ciudad rescatarlo y decir, vente a Tebas, te acogemos. Sí, a buenas horas, mangas verdes. Entonces, y es Atenas la que recibe la bendición por haber tenido piedad de Edipo, que es el justo doliente. Y luego hay que decir también que es una obra en cierto modo autobiográfica. No solo por lo que dices de que él está ya en sus últimos años, sino que es la prueba que Sófocles presenta ante el tribunal en un juicio contra sus hijos, que lo quieren inhabilitar diciendo que ya está para allá, que ya no rige y que entonces, ¿cómo que no rijo? A ver, soy capaz todavía de hacer tragedias, y entonces para que veáis que todavía estoy en mis facultades, tal. ¿Y qué hace con Eteocles y Polinices? Pues efectivamente reprocharle a sus propios hijos, o sea, queréis desterrarme de mi propia casa. Sí, pero es curioso porque con Polinices parece que hay un indicio de arrepentimiento que va a ser, de hecho, el abrazo de Antígona a Polinices, a su hermano, va un poco en esta dirección, de decir, oye, no merece, lo vamos a ver en Antígona, quedar sin sepultura, ¿no? A fin de cuentas es mi hermano y hay un amor verdaderamente fraterno entre Antígona y Polinices. Tenemos que entender que Edipo en Colono está escrito después que Antígona, con lo cual yo creo que Sófocles, o sea, pone el broche final, porque es la obra bisagra que explica la relación que hay entre Edipo y Antígona, soluciona muchísimo todos estos roces, vamos a llamarlos roces familiares, y realmente justifica la actitud de Antígona, no solo porque le ha enseñado cómo se debe actuar rectamente, sino además se presenta el amor de estos dos hermanos, que es precioso. Y es muy curioso porque sabemos que todo el público comprendía y entendía y conocía de antemano los diferentes desarrollos de los mitos y de las leyendas, pero no obstante los trágicos también juegan un poco con estas historias y por supuesto no son originales, como has dicho, porque no hacía falta serlo, porque no era una condición sine qua non, pero sí que a veces introducen determinadas variaciones. Es muy curioso que en Antígona, que es anterior a Edipo en Colono, Antígona e Ismene ya dan por muerto a su padre en el momento en el que se arranca los ojos, pero él luego se busca una forma, una peripecia en la que Edipo no ha muerto todavía y es acompañado por su hija en Colono, que es concretamente la ciudad de Sófocles, que es muy bonito también. Y este juego de pequeñas variaciones en la trama lo resuelve siempre el coro. Esa es la función del coro, entre otras. No solamente amenizar con música y cantos el espectáculo, que también, sino poner en contexto al público en el momento concreto de la trama en la que nos encontramos, ¿no? Y así empieza Antígona, que es, yo creo, una obra preciosa y muy novedosa también en todos estos ciclos tebanos, porque la protagonista absoluta en este caso es una niña que tiene 16, 17 años, no mucho más, y que se encuentra ante una situación de dilema moral absoluto.
Estamos en un momento en el que Tebas está gobernada de forma alterna por los dos hermanos varones, Teocles y Polinices, y de forma alterna tienen que renunciar al gobierno y uno de ellos no quiere hacerlo, Teocles. Polinices, bueno, con una serie de pactos de otras ciudades, ataca a Tebas y uno se da muerte a otro de forma recíproca. Los dos mueren a la vez el mismo día. Creonte, el tío de todos estos hijos de Yocasta y de Edipo, toma el poder y decide dedicar unos funerales honrosos a Teocles y no sepultar a Polinices. No había castigo mayor que no sepultarlo. Vimos cuando hablábamos de la muerte de Héctor a manos de Aquiles y cómo su padre va a rogarle a Aquiles que le devuelva el cuerpo. Bueno, pues el castigo que impone Creonte es que no se sepulte el cuerpo de Polinices por traidor, y que aquel que decida sepultarlo o que contravenga este mandato, esta ley impuesta por el tirano, será lapidado. Y bueno, así comienza la obra. En la puerta del palacio, al amanecer, Antígona intentando convencer a su hermana Ismene de que la acompañe a enterrar el cuerpo insepulto del hermano de Polinices. Ismene no se atreve y Antígona va a sepultar. No puede hacer una zanja, no puede levantar el cuerpo, pero cubre con tierra el cuerpo de su hermano. Y un soldado, un guardia, ve el cuerpo cubierto de polvo y va a informar a Creonte, al tío. Lo que fundamentalmente se plantea en esta situación, en esta tragedia, perdón, es la situación terrible que tiene Antígona con este dilema de no solamente tengo que enterrar a mi hermano porque es mi hermano y si no lo hago yo no lo va a hacer nadie, sino que si lo hago voy a perder la vida, voy a dejar de existir. Pero hay una ley no escrita que está por encima de la ley que ha impuesto mi tío Creonte, y es la ley de los dioses en las que hay que obrar en conciencia y sepultar a los muertos. Y voy a leer un fragmento en el que Creonte recibe a Antígona, que ha sido detenida y puesta ante él para que se justifique y explique de qué forma tan insensata está actuando. Dice Creonte: a ti que inclinas la cabeza hacia el suelo, ¿dices algo o niegas ser autora de estas cosas? Y contesta la niña: digo que las hice y no lo niego. Y Creonte le dice al vigilante: tú puedes ir donde quieras libre de pesadas acusaciones. El vigilante sale de la escena y Creonte se dirige a Antígona: y tú, dime no extensamente sino con brevedad, ¿sabías que había ordenado no hacer esto? Y contesta Antígona: lo sabía. ¿Por qué no ibas a saberlo si era algo público? ¿De verdad te atreviste a transgredir estas leyes? Y dice Antígona: no fue Zeus el que me anunció estas cosas, ni justicia vecina de los de abajo. Ellos no han fijado estas leyes entre los hombres, ni pensé que tus mandatos tuvieran tanto poder como para poder violar las leyes no escritas y firmes de los dioses, siendo tú un mortal. Pues estas no solo hoy y ayer, sino siempre están vigentes y nadie sabe en qué momento aparecieron. No era mi intención pagar una pena ante los dioses por transgredirlas al tener miedo de los planes de algún hombre. Pues bien sabía que iba a morir, ¿cómo no? Incluso si no hubieras publicado un edicto. Y si voy a morir antes de tiempo, lo considero, por otra parte, un beneficio. Pues quien vive entre muchos malvados como yo, ¿cómo no va a obtener un beneficio una vez muerto? De este modo, por lo menos para mí, no es ningún dolor alcanzar este destino, pero si tengo que dejar insepulto el cadáver del hijo de mi madre que ha muerto, eso me dolería. Sin embargo, por esto no me duelo. Si te parece que ahora estoy haciendo locuras, de alguna forma soy condenada de locura ante un loco. Y continúa, ¿no?, el careo entre los dos, pero es espectacular la brevedad, la claridad, la síntesis con la que Sófocles presenta en 15 líneas, diría que la esencia de la forma de conducirse del pueblo antiguo, ¿no?, de la Grecia antigua. Y me parece precioso. Luego al final Antígona, en una escena realmente desgarradora, se despide de todos, dice que lo hubiera
que no lo hubiera hecho por un hijo, que no lo hubiera hecho por un esposo. Podría haber tenido otro hijo, podría haberme casado de nuevo, pero no voy a poder tener un hermano si mis padres están ya en el Hades. Y esto desafía mucho, a mí me llama la atención porque Hegel consideraba a Antígona como su principal enemigo espiritual, ¿no? Es contra el papel del Estado que se impone sobre absolutamente todos, el valor de la familia y de lo natural, que además con una firmeza y con una rotundidad, y el hecho de que sea una niña de 16 años delante de un tirano, delante de un rey que tiene todo, pues a su disposición todo el ejército, todo el poder del Estado, y que sin embargo es incapaz de reducir, es incapaz de oprimir este dictamen, ¿no? que viene de los dioses y que por lo tanto está por encima de las leyes de los hombres. Y la familia, porque en el fondo es el vínculo familiar que está por encima de la ley de los hombres, ¿no? Y la claridad con la que Antígona ve las cosas. O sea, si es que no es un problema, si está todo muy claro. Si es que yo sabía que tal y yo sabía que Pascual, y aún así lo decidí. ¿Por qué? Porque es lo que hay que hacer. Y ya está. Voy a estar mucho más tiempo con los de abajo, dice, y tendré que rendir cuentas durante mucho más tiempo a los de abajo que con los que estáis aquí, que además si sois malos, que me queda aquí, prefiero no estar, ¿no? Es una claridad y una certeza absoluta la que ella tiene y actúa en conciencia. Y realmente Antígona, he leído solamente este fragmento porque no nos queda mucho tiempo, pero hay fragmentos que son realmente bárbaros. El diálogo que tiene lugar entre Tiresias y Creonte, en el que Tiresias vaticina a Creonte que va a perder también alguno de los retoños de su sangre, que es por lo que Creonte finalmente se echa atrás, muta la pena, y cuando llegan ya todo ha terminado trágicamente. Antígona se ha quitado la vida, Hemón se quita la vida. Hemón es el hijo de Creonte, prometido de Antígona, se quita la vida al ver a su prometida también muerta, y finalmente Eurídice, la esposa de Creonte, también lo hace. Es de verdad una de las tragedias más desgarradoras, yo creo, que de las que ha escrito Sófocles. Al final, Creonte se sale con la suya, parece, ¿no? Aunque no llega a tiempo en este cambio de opinión que había tenido en el último momento, pero realmente el que sale perdiendo finalmente es Creonte, es el que más pierde de todos, pierde todo. La tragedia es él. La tragedia es él. Es importante también ver el momento en el que Sófocles estrena esta obra. Es el 455 a.C. Es la Atenas de Pericles y el autor en auge, el gran consultor del momento, es Protágoras. Protágoras, que tiene la idea perversa de que el hombre es la medida de todas las cosas y por tanto la justicia depende del que es el más fuerte. Entonces, frente a eso, presenta Sófocles este modelo. Sócrates tiene unos 15 años en el momento en que se estrena la obra. Sócrates va a llevar a la vida, va a bajar, digamos, del mito a la existencia real, el drama de Antígona. Y los dos, Sófocles y Sócrates, marcan a partir de entonces la historia moral de nuestra civilización. La justicia y el bien no dependen del poder, sino dependen de la naturaleza misma de las cosas. Y está encarnada además en una mujer, que esto es absolutamente fundamental, ¿no? Contra estas miradas modernas que reducen el significado de la mujer, aparece el personaje de Antígona con una fuerza, con una rotundidad, y no de Antígona como un personaje exento, sino precisamente como un personaje eminentemente familiar, por sus vínculos con Polinices, por sus vínculos con Edipo, por sus vínculos con Ismene, que es un personaje del que no hemos hablado pero que también es interesantísimo. De todos ellos, de alguna forma, ella tiene la fuerza para poder hacer lo que hace. Bien, no nos da tiempo para profundizar mucho más porque hemos cometido, yo creo que la insensatez de pretender hablar de 3 tragedias en una hora, cuando perfectamente nos podríamos haber quedado a analizar una sola escena de Antígona, pero bueno, a veces hay que intentar hacer estas cosas para al menos a modo de experimento, ¿no? Para ver cuánto dan de sí, y yo creo que al menos yo lo he disfrutado un montón, he aprendido un montón de cosas, me suele pasar. Normalmente terminamos siempre los episodios haciendo unas recomendaciones literarias, ¿no? Pero como hemos hablado de lo que hemos hablado, yo creo que lo que
cabe recomendar es leer las tragedias y, si es posible, verlas, porque para eso fueron hechas, para ser vistas, para ser contempladas, ¿no? Contempladas en el sentido de no simplemente disfrutadas o como un acto de diversión o como un espectáculo más, sino contempladas desde esta óptica, ¿no? Desde la óptica de que contienen verdades profundas, de que contienen un camino de bien, de verdad y de belleza. No sé yo si es posible encontrar alguna representación hoy en día que se ajuste lo más posible al canon, pero yo es lo que intentaría, ¿no? Buscar una interpretación, una adaptación que se acerque lo más posible a lo que los autores quisieron crear. Y si no tienen nada más que comentar, yo os agradezco muchísimo vuestra presencia y nada, concluimos aquí. El próximo episodio será, si Dios quiere, sobre la Eneida. Así que nada, un placer, gracias.